Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Después de haber pasado este hermoso sábado, alabando, adorando a nuestro Creador, termina el día y hemos terminado gozosos, después de escuchar los consejos que necesitamos para el diario vivir. Llegamos a la lección número 11 y viene la introducción y el título de la lección número 11, los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Será un grupo étnico? ¿O será aquel que cree por fe en el Señor Jesucristo, ya sea judío o sea gentil? Pues los escogidos son todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, no importa de dónde sea, no importa el color, no importa si tiene o no tiene dinero, propiedades, no, Él no busca nada de eso. Él lo que quiere es que creamos en el Señor Jesucristo. Y dice el versículo de memoria: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que estaba mirando Pablo? Vayamos que nos dice un poquito el capítulo 10 del libro de Romanos. Y comienza diciendo así: ciertamente, hermano, dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué miraba Pablo con su pueblo? Miraba a un pueblo religioso, pero no haciendo la voluntad de Dios. El anhelo de Pablo era que su pueblo, los judíos, llegasen a conocer realmente la voluntad de Dios. Pero él dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y la gran mayoría no creían en Jesús. Fue un remanente, un pequeño grupo que sí creyó en Jesús. Pero el anhelo de Pablo es que todo su pueblo creyese en Jesús. Ese pueblo que había esperado al Mesías, cuando Él vino, ni lo conocieron. La lección de esta semana abarca 2 capítulos del libro de Romanos, el capítulo 10 y el capítulo 11. Como dice aquí al comienzo, en la introducción, si bien haremos un énfasis especial en el capítulo 11, es importante leer ambos capítulos completos. Les aconsejo, hermanos, que antes de entrar a estudiar esta lección, tomemos el tiempo para leer despacio, con cuidado, estos 2 capítulos, para que nos dé una amplitud de mente acerca de lo que Dios nos está enseñando a través de esta carta del apóstol Pablo. Estos 2 capítulos han sido y siguen siendo, dice, el punto focal de muchos debates. No obstante, hay algo que se evidencia claramente a través de todos ellos.
el amor de Dios por la humanidad y su gran deseo de que toda la humanidad se salve. La división de la Biblia en capítulos es muy importante. Y veamos en el capítulo 10, Pablo expresa la razón del fracaso de Israel. Aunque eran celosos por las cosas de Dios, los dominaba un celo equivocado, un celo que no era conforme a ciencia. Y entonces señala dónde radicaba el problema. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso está en el capítulo 10, verso 3. Perdieron de vista lo que significaban los tipos y las ceremonias. Los tipos que tenían el propósito de señalar al Mesías venidero y su justicia. Se convirtieron en los objetos de su adoración y de la exaltación de su propia justicia. La religión allí había llegado a ser el centro de su universo, y Dios y su justicia habían desaparecido del escenario. Olvidaron que el fin de la ley es Cristo, capítulo 10, verso 4, que todo el ceremonial tipificaba la misión redentora de Cristo. Convirtieron la ley en un fin, en lo más importante. Dedicaban toda su energía para explicar cada detalle real o imaginario de la ley y luego medían su espiritualidad por la manera en que lograban poner sus vidas en armonía con todos esos detalles. Su observancia, en vez de ser un deleite, había llegado a ser un yugo imposible de sobrellevar. Lo que era verdad para con la nación judía se aplica también en el terreno de lo personal. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, dice el capítulo 10, verso 11, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 10:13. Este es el corazón del tema de la epístola. El Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación, su justicia, no tiene nada que ver con la justicia humana. Sigue diciéndonos acá en la introducción: no existe ningún rechazo colectivo para la salvación. O sea, no hay nación rechazada. La salvación, recordemos, es individual. Dice, no existe ningún rechazo colectivo para la salvación. Romanos 10 deja muy en claro que no hay diferencia entre judío y griego. Todos son pecadores y todos necesitan la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Muchos escritores, predicadores, han dicho y han hecho creer a muchos del pueblo que el pueblo de Israel fue rechazado como pueblo de Dios. Lo que fue rechazado recuerde que Dios tenía a ese pueblo como el medio para anunciar al mundo las buenas nuevas. Pero ese pueblo no hizo su trabajo a lo cual había sido llamado, y entonces llamó a los gentiles para que ahora seamos nosotros los que tengamos ese privilegio y esa responsabilidad de anunciar al mundo las buenas nuevas. No de que han sido rechazados para la salvación, sino para el plan de trabajo. Y si usted y yo no hacemos ese plan de trabajo, también va a buscar a otros. Pero Dios nos ha dado ese privilegio. Hagamos eso. Somos los escogidos para hacer esa labor. Para la salvación es todo aquel que cree en Jesús.
Y los escogidos creen en Jesús y se esmeran por anunciar esas buenas nuevas de salvación. Porque dice, lo que leíamos aquí, no hay diferencia entre judío y griego. Todos somos pecadores y todos necesitamos la gracia de Dios ofrecida al mundo mediante Jesucristo. Esta gracia nos llega a todos, no según la nacionalidad, el nacimiento o las obras de la ley, sino por la fe en Jesús, que murió como sustituto de los pecadores de todos los lugares y los tiempos. Si es de que vemos acá que nosotros todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Cristo. Así sea judío, sea gentil, sea blanco, sea moreno, sea de donde sea. Dios dio su vida por todos, no por uno o por una nación. Como Él dice, el que creyere en Jesucristo, en lo que Él hizo, ese será salvo. Como se dijo anteriormente, es importante entender que cuando Pablo habla de escogidos y de llamados, el tema no es la salvación, sino la función en el plan de Dios para alcanzar al mundo. ¿Entendimos esto? Cuando dice Pablo habla de escogidos y de llamados, es para que nosotros seamos los que llevemos las buenas nuevas a la gente que no conoce. Para eso nos escogió. La salvación es para todos, pero el grande privilegio que tenemos nosotros de anunciar estas buenas nuevas es grande. Es grande este privilegio. No lo desechemos. Tomemos el tiempo para ir y llevar a otros estas buenas nuevas de salvación. Dice, ningún grupo ha sido rechazado para la salvación. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Todos estábamos perdidos. Y Él dio su vida por todos. Así es de que, como nos dice aquí, ningún grupo, ni judío, ni gentil, ni blanco, ni negro, ha sido rechazado para la salvación. Ese nunca fue el tema en cuestión, sino que después de la cruz y después de la introducción del Evangelio a los gentiles, el movimiento primitivo de los creyentes judíos gentiles asumió la responsabilidad de evangelizar al mundo. Dice, tomó la responsabilidad, la cual ha llegado hasta nosotros. Y ahora nosotros somos parte de ese movimiento de llevar las buenas nuevas a otros. Y el Señor nos dice, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mire lo que nos dice para la introducción de esta nueva semana, el consejo del Espíritu de profecía. Dios nos amó con amor indecible, y nuestro amor hacia Él aumenta a medida que comprendemos algo de la largura, la anchura, la profundidad y la altura de este amor que excede todo conocimiento. El agente que emplea para expulsar el pecado del corazón es el amor. Mediante él convierte el orgullo en humildad y la enemistad y la incredulidad en amor y fe. Los judíos habían luchado afanosamente para alcanzar la perfección por sus propios esfuerzos y habían fracasado.
Ya les había dicho Cristo que la justicia de ellos no podría entrar en el reino de los cielos. Ahora les señala el carácter de la justicia que deberán poseer todos los que entren en el cielo. La ley no es más que una transcripción del carácter de Dios. Contemplad en vuestro Padre Celestial una manifestación perfecta de los principios que constituyen el fundamento de su gobierno. Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. No poseemos nada por nosotros mismos, pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Buenos, gracias al bien proveniente de Dios, podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Él es perfecto en la suya. Esto está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 66. Dios es amor. Él cuida de las criaturas que formó. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Cuán precioso privilegio es este, que seamos hijos e hijas del Altísimo, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. No nos lamentemos, pues, porque en esta vida no andemos libres de desilusiones y aflicción. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso está en Romanos 8:32. Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 295. El creer produce paz y la confianza en Dios produce gozo. Crea, dice mi alma, crea, descanse en Dios. Él es poderoso para guardar lo que usted le ha confiado. La hará más que vencedora por medio de aquel que la amó. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 286. Durante esta semana estudiaremos acerca de Cristo y la ley. ¿Cuál es la función de la ley? ¿Hacia dónde nos lleva? La elección de la gracia. Las ramas naturales. ¿Quiénes son? ¿Y qué pasó? ¿Todo Israel será salvo? La salvación de los pecadores. Así de que, de todo esto, estudiaremos durante esta semana. Tomemos el tiempo de calidad para estudiarla. ¿Y cuál es ese tiempo de calidad? Cuando todavía nuestra mente no está llena de los problemas del día. O sea, busquemos al Señor de mañana. Y verá cómo la claridad en su mente lo llevará a comprender mejor los consejos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que pase una feliz semana y bendiciones. Que el Señor les bendiga. Amén.